Bueno, buenas noches. Entonces vamos a comenzar el tutorial de Cabbage. Pues primero tienen que ir al repositorio de Cabbage en GitHub, el cual es el que les muestro en la pantalla. Aquí pues ya es un trabajo ya más avanzado, en el cual ya también está incluido el ejemplo, el cual vamos a ver a continuación. Y como pueden ver, aquí pueden encontrar tanto los archivos que se ocupan en el ejemplo, que es el training set y el validation set, así como ya como tal los scripts, ¿no?, que se ocupan para este programa. ¿Cómo se usa entonces? Bueno, lo primero pues tendremos que descargar alguno de estas dos. Es indiferente cualquiera de ellas, solo las puse por practicidad en zip y en rar. Lo descargamos y posteriormente nada más hay que extraerlo, ¿no? Una vez que ya acabe de extraerse, ya podemos ver que aquí tenemos la carpeta, en la cual es la carpeta de trabajo, y tenemos el archivo de Python, el cual es el que vamos a ocupar para realizar nuestro trabajo, ¿no? Si damos doble clic sobre él, vamos a ver que carga nuestra interfaz gráfica, en la cual tenemos los tres módulos que se ocupan, y atrás queda la consola que también vamos a ocupar de acuerdo a lo que nos vaya pidiendo el programa, ¿no?, poco a poco. Muy bien. Entonces, para este ejemplo necesitamos descargar tanto Cabbage y también necesitamos descargar los archivos que tenemos en el ejemplo, ¿no?, que son el training set y el validation set. Este ejemplo está hecho para identificar diferentes especies de Klebsiella. En el training set tenemos varios genomas correspondientes a distintas cepas de Klebsiella, cada uno de ellos. Son de tres tipos: Oxytoca, Varícula y Quasineumonia. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues nuestros genomas en formato FASTA, una lista con estos genomas, con los nombres de estos genomas, y una tabla de metadatos, la cual les voy a mostrar después, la cual nos dice el nombre de cada una de las cepas y a qué clase pertenece. Y por el otro lado necesitamos también nuestro set de validación, el cual son todas las cepas que tenemos, y también una lista de validación. Esos son los archivos que necesitamos. Yo ya de antemano ya los tengo descargados, aquí los tengo. Tengo el training set, aquí están esos archivos que vienen ahí en el git, y el validation. ¿Cómo es nuestra data de nuestro archivo de metadatos? No es otra cosa que una lista con los nombres de las cepas, o el encabezado FASTA más bien, que tiene dentro de cada uno de los archivos. Y por otro lado, la segunda columna viene siendo la clase, ¿no?, a la cual pertenecen. Como podemos ver, aquí tenemos 5 cepas de Quasineumonia, 5 cepas de Oxytoca y 5 cepas de Varícula. Esta va a ser la información que vamos a introducir para el algoritmo de Machine Learning, para que después pueda hacer la clasificación de otras cepas sin que nosotros le digamos de qué grupo son, ¿no?, y nos las debe de clasificar correctamente. Entonces, bueno, lo primero que se tiene que hacer es una hibridación virtual de nuestros archivos de entrenamiento, que serían estos. Para esto, pues como ustedes ya saben, se ocupan tanto los genomas en archivo FASTA como la lista de estos archivos. Yo por practicidad los voy a pegar aquí en esta carpeta, pero lo que se tendría que hacer es el procedimiento habitual, lo cual se hace por la línea de comandos para poder obtener la hibridación virtual. Vamos a ocupar un comando mínimo que ya viene ahí referenciado en el git, el cual es un mismatch, ambas cadenas. ¿Qué lista ocupamos? Pues ya les dije que es la lista que viene aquí conjunto con estos archivos, que es la lista de todos estos archivos FASTA. ¿Qué sondas vamos a ocupar? Eso es importante. Para todos los ejemplos que tenemos ocupamos la de 13 nucleótidos, ¿ok?, porque trabajamos ya sea con bacterias o con organismos más grandes. Y el out file le podemos poner el nombre que nosotros queramos. En este caso le voy a poner BH5 screening
out. Ok, porque recuerden que este es el paso de screening, ¿no? Que es un paso inicial que se hace para poder obtener la información de nuestros archivos de entrenamiento. Voy a editar aquí el video porque no vamos a esperar a que procese las 15 cepas de Klebsiella para cada una de las ondas que tenemos, ya que yo ya tengo de antemano, ya tengo esos archivos, ¿no? Ya tengo cuáles son cada uno de ellos, qué fue lo que se obtuvo, ¿no? Que sería el BH5, ¿no? Que aquí lo tenemos, el screening. Este es el archivo que vamos a tener al final cuando termine Bonfire de trabajar. Es un archivo como este, ok, en el cual ya sabemos que tiene la información de las ondas, dónde pegaron, etcétera, etcétera. Hasta ahí no hay nada nuevo. Entonces este primer paso se tiene que hacer. Necesitamos hacer la hibridación virtual de todo nuestro set de entrenamiento, ¿okay? Para poder obtener ese archivo. Una vez que se tiene ese archivo, tenemos que obtener la tabla global, o es la tabla que nos dice la presencia o ausencia de las ondas. De la misma manera vamos a ocupar el comando mínimo, que sería el match únicamente. La lista pues es la misma lista de genomas que hemos estado ocupando. El training list. El BH5 pues va a ser el que obtuvimos ahorita por el proceso de la hibridación virtual, que lo tengo por aquí está. ¿Qué ondas se ocuparon? Ya sabemos que las ondas que se ocuparon son las de 13 nucleótidos. Y el archivo de salida, ¿no? Que sencillamente le voy a poner screening. Bueno, aquí está verificando, como ustedes saben cómo funciona este archivo. Va a verificar todo esto y después nos va a dar la tabla, ¿no? La tabla global, donde nos dicen todos los sitios donde hibridó cada uno de estos archivos. Ya aquí lo tenemos, ¿no? Finalmente lo que vamos a obtener es una tabla de este tipo para nuestras muestras, que es lo que necesitamos para continuar con el proceso de Cabbage. Muy bien, entonces una vez que ya tenemos el primer proceso de hibridación virtual en el cual ocupamos nuestro set de entrenamiento, ya podemos empezar a ocupar Cabbage. En este caso, lo primero que se ocuparía sería el Feature Extractor, ya que queremos obtener nuestros cámeros o nuestras ondas que son más informativas, ¿no? Que nos ayudan a poder realizar la clasificación que nosotros le dimos de antemano. Entonces lo que vamos a introducir al programa es el archivo de screening que obtuvimos de la hibridación virtual, que es la hibridación virtual de todas nuestras cepas de entrenamiento, y nuestro archivo de metadatos. El archivo de metadatos pues no es otra cosa que nuestra relación que tenemos con los con las clases que queremos dar y con nuestras cepas. Esos dos y una prueba estadística. Para el caso del ejemplo ocupamos chi cuadrada, entonces le vamos a dejar chi cuadrada y empezamos. Como podemos ver, empieza a trabajar y en la consola de comandos nos despliega el programa, nos dice toda la información y nos pregunta, lee nuestro archivo de metadatos y nos dice qué columna queremos ocupar. En este caso únicamente hay un tipo de clasificación, que es el tipo. A lo mejor podríamos tener 2, 3 columnas en el cual tuviéramos no solo el género, sino también tuviéramos la ubicación geográfica, el tipo de paciente, la enfermedad que causa, etcétera, etcétera. Y tendríamos varias columnas y entonces podríamos elegir en base a qué tipo de metadatos queremos hacer nuestro análisis. En este caso pues solo hay una, le vamos a poner 1 y le damos enter. El algoritmo empieza a trabajar y finalmente termina y nos dice que los resultados se encuentran en el directorio results.fe.
Entonces, si nosotros revisamos la carpeta de Cabbage, aquí tenemos el archivo de results.fe y ya nos generó dos archivos de resultado. Uno, el cual dice presence percentage. En este nos va a indicar cuál es el porcentaje de esa sonda, o digamos en qué porcentaje de nuestras muestras se encontró esa sonda. Esta, por ejemplo, se encontró para los 3 tipos de muestras que tenemos, se encontró la misma cantidad, ¿no? Pero va a haber algunas que no. Miren, por ejemplo, esta no se encontró para Quasineumonia, no se encontró. O esta, por ejemplo, únicamente se encontró este cámero en Oxytoca. Esto lo hace que sea un cámero muy informativo. Y esto, ¿cómo nosotros lo vamos a ver? Lo de los cámeros informativos o no, lo vamos a ver en el otro archivo. Este archivo le asigna un valor informativo para cada cámero. Y de acuerdo a cada una de las clases. Como pueden ver, este cámero, esta sonda que tenemos aquí, no es informativa porque prácticamente tiene el mismo valor para cualquiera de las clases. Entonces no es suficiente para poder hacer una discriminación. No es el caso, por ejemplo, para este cámaro, el número 7, en el cual tiene un valor informativo muy alto para discriminar a las cepas de varícola. No obstante que para estas el valor es el mismo, lo que nos importa es que en alguna de ellas sea más alto, ¿no? Entonces al final vamos a tener una colección de valores informativos para todas las ondas que tenemos, ¿no? Que son 15.200 y ya no recuerdo exactamente cuántos eran, 15.265. Bueno, entonces ya tenemos todas esas sondas, ya las tenemos con un valor informativo. Hasta ahí todo el proceso está bien, no hay ningún problema, está funcionando correctamente. Pero ahora tenemos que hacer un proceso de filtro, filtrar todas esas, porque no es útil tener las 15.200 etcétera, etcétera sondas. Tenemos que reducir ese número para un número que sea más manejable y más fácil de trabajar. Para eso ocupamos el segundo módulo, que es el feature filter. En este caso necesitamos introducir un archivo de probabilidades. ¿Cuál es ese archivo de probabilidades? El segundo archivo que les mostré. Este archivo que tenemos, que nos generó aquí, que se llama Chi-square screening, es nuestro archivo de probabilidades que necesitamos poner en esta segunda parte. Ese lo elegimos y después nos pide un nombre de salida. Este nombre de salida no importa, podemos poner el que queramos. Yo le voy a poner filtered, que son las ondas filtradas, y cuántas voy a querer. Para este ejemplo vamos a filtrar las primeras 100, esto es, las 100 sondas que tengan un mayor valor informativo para poder hacer la clasificación. Le damos Start y nos dice que los resultados se encuentran en el directorio results.ff. Si nosotros revisamos nuestra carpeta de trabajo, vamos a encontrar que ya se creó este directorio y adentro ya tenemos dos archivos. Uno, las ondas filtradas, como nosotros le pusimos el número que nosotros escogimos de las ondas. Es un archivo tipo CSV que se puede abrir en Excel, en el cual nos tiene las ondas y los valores más altos que se tuvo para la clase, ¿no? Para poder hacer la clasificación. Ahora bien, también tenemos un archivo TXT que es las sondas filtradas, y esto es únicamente un paquete de sondas con las 100 sondas más importantes para poder hacer la clasificación. ¿Y esto por qué es importante? Porque ya redujimos la dimensionalidad de nuestro experimento. Ya no necesitamos las 15.000 etcétera, etcétera sondas para poder hacer el análisis. Ya nada más nos quedamos con 100. Y esto va a ser muy útil para los pasos posteriores del programa. Muy bien, entonces continuamos. Entonces ya tenemos una colección de 100 sondas, que son las 100 sondas más informativas, las cuales ya forman parte de nuestro modelo clasificador, ya que podemos decir que estas 100 sondas son muy específicas
para poder hacer la correcta discriminación de nuestras muestras de acuerdo a la clase que tengamos, ¿no? Que en este caso es distintas especies. Muy bien, ahora lo que necesitamos hacer es otra hibridación virtual. En este caso vamos a hacer la hibridación virtual de nueva cuenta. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos, ambas cadenas. ¿Qué lista de genomas? Pues vamos a ocupar la misma lista que ya teníamos, porque necesitamos los mismos archivos de los archivos que tenemos de training. Pero aquí es la diferencia: las ondas que vamos a ocupar van a ser las ondas que obtuvimos de resultado, únicamente esas 100 ondas. Entonces vamos a realizar una hibridación virtual de nuevo, pero únicamente vamos a ocupar nuestras ondas que tenemos, nuestras 100 ondas que tenemos, ¿ok? En este caso el proceso va a ser mucho más rápido, ya que a pesar de que son 15 genomas, únicamente son 100 ondas. Entonces esto lo va a hacer mucho más rápido. Aquí lo estoy hablando que esto es una computadora, una laptop, y lo va procesando genomas de Klebsiella, que no son genomas pequeños, y los va procesando rápidamente. Imagínense, en un servidor la velocidad sería mucho más alta, estamos hablando de segundos para poder procesar las muestras. De la misma manera, una vez que termine esto, vamos a obtener un archivo de salida, el cual ya tengo de antemano aquí, que va a ser un training, en el cual es exactamente lo mismo que hicimos para el screening, pero únicamente ocupando 100 ondas, ¿no? O 500 ondas o 200 ondas, las que ustedes digan. Pero ya está mucho más disminuido que el anterior. Y de la misma manera vamos a ocupar el programa BHRP para obtener una tabla global con esta información, que va a ser esta tabla, ¿no? En la cual tenemos nuestras ondas con las cuales hibridamos, ¿no? Cada una de nuestras cepas, pero en este caso ya nada más van a ser 100. Entonces ya obtuvimos un segundo archivo de la hibridación virtual, pero ahora en lugar de tener las 15.000 ondas, únicamente tenemos 100. Ese es otro paso que se tiene que hacer, otro pretratamiento de los datos. Ahora, ¿qué hacemos? Ya vamos a tener finalmente nuestro archivo de training, el cual ya va a ser nuestro modelo de clasificación. Esta es la información con la que vamos a alimentar el programa para poder hacer la clasificación. Y ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que sigue? Ok, necesitamos hacer una hibridación virtual, pero ahora con los genomas objetivo, los genomas que necesitamos analizar o que queremos clasificar. Hacemos exactamente lo mismo, vamos a poner un mismatch, ambas cadenas. En este caso, ¿qué lista vamos a ocupar? Pues vamos a ocupar nuestra lista que tenemos de validación. ¿Qué sondas vamos a ocupar? Pues vamos a ocupar únicamente las 100, que ya sabemos que son nuestras 100 sondas que sirven para nuestro proceso. Ya no tiene caso que ocupemos todo el paquete de sondas, porque ya sabemos que estas sondas son las efectivas para poder realizar la discriminación. Ya le podemos poner query, ¿no? Por ejemplo. Y lo lanzamos y va a ser lo mismo, va a procesar, vamos a obtener un archivo de hibridación virtual, y posteriormente vamos a tener un archivo también, un BHRP, ¿no? Para obtener una tabla global en la cual vamos a alimentar también a nuestro programa. Entonces aquí es importante resaltar cuántas hibridaciones virtuales se requieren. Se requieren 3 hibridaciones virtuales. Una en un principio con todo el paquete de sondas. Ya una vez que tenemos eso, Cabbage nos filtra y nos deja las ondas únicamente, o los cámeros importantes. Y después hacemos otra hibridación virtual únicamente con estos cámeros que seleccionamos. Y también hacemos una hibridación virtual de nuestras muestras que queremos clasificar.
Muy bien, entonces ahora finalmente vamos a realizar la clasificación. Vamos a ocupar el tercer módulo, Bayesian Classifier. Vamos a introducir el training file. El training file, ¿cuál es? Va a ser el archivo de la segunda hibridación que tuvimos de nuestro set de entrenamiento, ¿no? Esto lo vamos a obtener. Los metadatos, los metadatos no han cambiado desde un inicio. Y nuestro archivo query, ¿no? O los genomas que queremos ordenar correctamente dónde van a estar. Lo que vamos a ocupar es el archivo de hibridación virtual de esos genomas, ¿no? De los genomas que queremos clasificar. Finalmente damos Start. Nos va a preguntar de nuevo qué columna es la que quiero ocupar. Le decimos que la 1. Le damos Enter. Nos dice que el proceso está completado, que los resultados están en el directorio BC. Nos vamos a nuestra carpeta de Cabbage. Aquí tenemos los resultados y podemos ver finalmente cuál es la predicción de nuestro trabajo. Aquí podemos ver que efectivamente nos clasificó a 5 cepas como varícola, 5 cepas como Quasi-pneumonia y 5 cepas como Oxytoca. Estos resultados tienen que ser los mismos que tenemos aquí al final en nuestro readme de la página. Podemos ver que las primeras 5 son varícola, las que siguen son Quasi-pneumonia y las últimas son Oxytoca. Entonces podemos decir que el programa efectivamente nos pudo clasificar estos genomas sin que nosotros le dijéramos de antemano a cuál de estas pertenecían. Con la información que le administramos previamente, lo entrenamos, fue capaz de hacer la distinción y darnos un resultado adecuado. Ok, si hay alguna duda, pues quedo a su servicio. Y pues nos vemos el lunes entonces. Bye bye.